La Biblia, como palabra de Dios, ilumina nuestro camino y guía nuestras acciones. Al amarla y obedecerla, no solo agradamos a nuestro Creador, sino que también nos abrimos a la plenitud de sus promesas en nuestra vida. El Salmo 119 resalta las bendiciones que derivan de la obediencia a su palabra. Que nuestras mentes se llenen de las enseñanzas bíblicas para pensar y actuar como Jesucristo, reflejando su amor y sabiduría en cada decisión que tomemos. Bíblicamente, piensa como Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas. Damos muchísimas gracias a Dios por la vida, por la salud, porque hoy es domingo. Quiero saludar a la mesa de profesionales, muchísimas gracias por estar en estas 3 celebraciones con nosotros. Al pastor de área de este culto, el pastor Esvin, que lo tenemos aquí, damos gracias por la ingeniería que Dios le ha dado y también la teología. Pero me quiero dirigir principalmente a nuestros graduandos 2024. Este aplauso es para ustedes, también es para sus padres, para papá, para mamá, para el abuelo, para un tío. Siempre hay personas que son nuestros facilitadores. Queremos agradecer también a las personas que están en su casa sintonizándonos a través de la radio o a través de la televisión, alguna plataforma digital. Estamos en Ciudad de Guatemala, Lluvias de Gracia. Y si es la primera vez que ustedes están con nosotros, vinieron a apoyar a sus familiares, este aplauso también es para cada persona que ha venido por primera vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace algunas semanas iniciamos una serie titulada Bíblicamente, pensando como Jesús. Y la expresión bíblicamente era un juego de palabras porque nos planteábamos la siguiente interrogante: ¿qué sucede cuando a una mente la exponemos a la Biblia? Cuando llenamos nuestro espíritu y nuestro corazón a la Biblia, hay una transformación en la vida del ser humano de una manera integral. Cuando nos exponemos a la Biblia, cuando exponemos nuestra mente a la Biblia, entonces logramos un estándar de una vida plena, una vida victoriosa, una vida gozosa, una vida de libertad. Y hoy queremos hablar sobre tener la inteligencia de la Biblia. El título de esta reflexión es Inteligentemente. Y vamos a ver algunas observaciones sobre la importancia de la educación. Vamos a tomarle una foto, una radiografía a una mente inteligente. La mente que se llena de la palabra de Dios termina siendo una mente inteligente. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre una persona inteligente, sobre una persona sabia? Y quisiera tomar las palabras del primer presidente de raza morena de Sudáfrica, Nelson Mandela. Un erudito, un intelectual, un hombre que también sufrió la persecución política, 23, 24 años en la cárcel, y cuando sale se reinventa, una capacidad de resiliencia increíble y llega a ser el primer presidente moreno en Sudáfrica. Hablando de la educación, él escribió el siguiente párrafo que yo se lo leo literalmente: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela sabía de la importancia de haber sido procesado en la educación formal principalmente. Esto me hace a mí también reflexionar sobre una conversación que escuché, tuve la dicha, porque vino el pastor Rick Warren. Tal vez ustedes leyeron el libro titulado Una vida con propósito, un libro traducido a casi todos los idiomas del mundo con una influencia muy grande. Y este pastor de California vino a Guatemala a hacer varios temas de liderazgo, pero le concedieron una cita con el presidente de turno hace unos 8 años. Y como Rick Warren era pastor, nos invitaron algunos pastores. Era un grupo muy pequeño, éramos unos 7 pastores, el pastor Rick Warren, el presidente y unas 2 personas más. No era una reunión política, sino era una visita relacional donde el pastor Rick Warren quería regalarle una Biblia al presidente. Y como no había una agenda formal, comenzaron a hablar de diferentes tópicos y el presidente dice:
estamos próximos en esta década que todavía estamos, del 2020 al 2030, a tener nuestro bono demográfico. Y eso quiere decir que la mano laboral va a ser joven. Por primera vez, cuando un país llega al bono demográfico, significa que la mano laboral hay más jóvenes que gente adulta. Entonces se pusieron a platicar que Guatemala era un país bastante joven, de un porcentaje alto de la juventud. Entonces el pastor Rick Warren dijo algo que nos llamó la atención. Yo me sentí un poco apenado y finalmente dije, tiene razón, lo digo con mucha gracia. Lo que él dijo fue, no es lo mismo que Guatemala exporte bananos a que vayan los aviones llenos de chips, es decir, de tecnología. Él estaba diciendo, si la juventud no se capacita, no estudia, Guatemala seguirá siendo exportadora de bananos, pero no de tecnología. Por eso a Lluvias de Gracia le interesa mucho la juventud, porque Guatemala es un país con bastante juventud. Y hoy estamos celebrando que nuestros jóvenes están ganando un sitial de honor, están sentados allí donde están los graduandos 2024, en un país con un porcentaje bajo en la educación. Es más, quiero mostrarles estas estadísticas para mostrarles que estar sentados donde ustedes están, queridos graduandos, es un privilegio. En el segundo culto no sé por qué se me ocurrió y les dije, ustedes son una casta de lujo en Guatemala, porque es un segmento muy pequeño el que tiene acceso a la educación y que logre graduarse de diversificados, no digamos graduarse de la universidad, es un segmento muy exclusivo. Y yo quiero botar el tabú que solo el que tiene dinero puede estudiar, porque en esta iglesia hay personas que con pocos recursos, pero con un deseo ferviente de romper un ciclo vicioso de miseria y pobreza en su familia, se han levantado y han demostrado que no todo es dinero, es voluntad, es entereza, es dedicación, es sacrificio. Les ha costado más que a otros, es cierto, pero sí se puede. Miren por qué yo les digo que estar sentados donde ustedes están, principalmente los de la primera fila, porque los de la primera fila son los que tienen un egreso, es decir, los que se han graduado a nivel universitario, por eso los honramos. Y estas son las estadísticas. A nivel de educación media, 49% son mujeres y 51% son hombres. Son las estadísticas del 2024. A nivel de básicos, los estudiantes varones son el 51% y las mujeres 49%. Pero a nivel diversificado cambia la estadística. 55% son mujeres y 45% son hombres. Quiere decir que los hombres, cuando salen de tercero básico, ya no siguen estudiando y se dedican a trabajar, y las mujeres han aprovechado más esa oportunidad. Además, el 73% de los adultos de Guatemala han completado la educación primaria. 73 adultos de 100 terminan sexto primaria. Las estadísticas siguen diciendo que 1 de cada 2 niños, es decir, el 50% de los niños, accesan a preprimaria. La mitad de nuestros niños no hacen preprimaria, y esos en lo rural, por supuesto, ingresan directamente a primero primaria. Hablando de la primaria, 8 de 10 niños ingresan a la primaria. A nivel diversificado, 1 de cada 4 jóvenes. Y a nivel universitario, el 2.6% de los guatemaltecos ingresa a la universidad. Pero ¿cuántos egresan de la universidad? Por eso yo pido un aplauso fuerte para ellos. ¿Saben por qué? Porque es un lujo, es una casta diferente estar sentado ahí. Uno dice, hay tantos que se están graduando. Esta es la tercera celebración. Así fue la primera, la segunda y la tercera. Creo que en la primera fila debemos tener, no logro ver bien, creo que son 6 egresados de la universidad en la primera fila. En el segundo tuvimos 5, 11, y en la primera tuvimos 7, 18 personas. Pero uno dice, tantos.
comparado a los 20 millones de guatemaltecos, realmente es un lujo, y por eso les abrazo, les bendigo y los felicito a ustedes y a sus padres. Quiero leer estos dos párrafos que para mí son importantes para que ustedes vean por qué nosotros tomamos el tiempo para hacer esta actividad. La educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Otro artículo señala que la educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares, y esto es muy importante, préstele atención. Son 4 pilares. Uno, se procesa educativamente en la educación formal, más que en la informal y la no formal. En la educación formal, pero para aprender en 4 aspectos. Número 1, para aprender a conocer, a saber más. Y nosotros pensamos que solo por eso estudiamos. Ese solo es un pilar. El segundo pilar, por qué nosotros nos educamos formalmente, es para aprender a hacer. Es decir, el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. Y el tercer pilar es aprender a relacionarnos. Porque la vida es gregaria, tenemos que interactuar con otras personas. Y finalmente la educación tiene como su cuarto pilar aprender a ser lo que somos. Así que la educación es un canal de bendición para la nación, para la ciudad, para las familias y para las personas. En el Salmo 119, versículos 72-73, hemos estado estudiando esta serie bíblicamente y hemos iniciado cada reflexión bíblica en los grupos familiares y los domingos en el Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia, 176 versículos, estructurado en 22 secciones, 8 versículos en cada sección. Pero el tema central del Salmo 119 es la palabra de Dios. Es la Biblia y las bendiciones de aquellos que traen la Biblia a su mente y a su corazón. El rey David escribió este salmo haciendo honor a la Biblia. El verso 72 dice: para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Miren lo que dice el rey David: valoro más la enseñanza de tu palabra, de la Biblia, que ser muy rico. Verso 73, tú mismo me hiciste y me formaste. David reconocía que Dios era el creador del cielo y la tierra y de los seres humanos y que no era producto de un estallido atómico hace siglos. Termina diciendo con signos de admiración: dame inteligencia para aprender tus mandamientos. La Biblia también enfatiza la importancia de la educación. La educación es un valor que nosotros debemos celebrar y hoy lo estamos celebrando, por eso apartamos esta reunión. No crean que esta reunión es menos espiritual que la del domingo pasado o la del próximo domingo, porque esto también es Biblia, porque la Biblia nos estimula a educarnos, a desarrollarnos. ¿Cómo luce? ¿Cómo se mira? ¿Cuáles son las observaciones de una mente inteligente? La primera característica que quisiera dejar en el corazón de nuestros graduandos, en primer lugar, es que una mente inteligente toma en cuenta a Dios. El verdaderamente inteligente, el verdaderamente sabio, reconoce la existencia de Dios. Cree en Dios como el creador del cielo y la tierra. Por eso dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no existe Dios, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así que una mente inteligente cree en Dios. Pero no solo creemos en Dios, una mente inteligente hace a Dios el primero en su vida. La prioridad de la vida de un creyente, de un profesional cristiano, de un intelectual como esta mesa de profesionales, es que hemos hecho a Dios el primer lugar en nuestra vida, por encima de la ciencia, por encima del dinero, por encima de la fama.
es Dios el primero. La Escritura lo señala de esta manera. Ustedes recuerdan que David escribió el Salmo 119 y que su hijo Salomón, el tercer monarca de Israel, el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Qué nos tiene que contar el hombre más sabio sobre la tierra? En el primer capítulo y verso 7 nos describe cuál es el origen de la sabiduría, dónde inicia la sabiduría. Literalmente el verso 7 señala: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová, dice el temor de Jehová. Es decir, el principio de la sabiduría es respetar a Dios, reconocer a Dios, amar a Dios. De hecho, la ley y los profetas, toda la Biblia se resume en: amarás a Dios con todo tu corazón. No es tener un pavor a Dios, es tener el respeto, el amor a Dios y el rechazo al pecado. Ese es el inicio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En en Proverbios 4, versículo 7, escrito por Salomón, no por Daniel. Es que estaba pensando en Daniel, que también fue un hombre brillante, que ponía a Dios en primer lugar y era temeroso de las cosas de Dios. Pero Proverbios 4, 7 reza de la siguiente manera: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Con todos tus recursos, con todo tu dinero, adquiere inteligencia. Y ahora me dirijo a los que son padres y que tienen que apoyar a sus hijos con visión y con recursos económicos para que ellos estudien. En las dos primeras celebraciones invitamos a los papás a que usen un auto de una gama menor y que lo inviertan en la educación de sus hijos. Tal vez que se vistan con menos lujo, pero que paguen una buena educación a sus hijos. El sabio hace eso, usa todos sus bienes y los dedica para la sabiduría y la inteligencia. Es asombroso cómo los judíos prefieren dejarle de herencia a sus hijos sabiduría y conocimiento y educación más que dinero. Para un segmento judío, ellos entienden que el dinero se puede esfumar. Porque un muchacho, un hombre, una mujer, un hijo que tiene una herencia de recursos económicos, si no tiene la sabiduría, va a despilfarrar los recursos. Y si es sabio, pero alguien podría robarle la casa, alguien podría robarle el carro, alguien podría robarle el dinero. Pero ¿quién nos puede robar la sabiduría? ¿Quién nos puede robar la educación? Así que la mejor herencia es la sabiduría, es la educación, y por eso los estimulamos a que dediquen una buena parte de su dinero apoyando a sus hijos. Pero de pronto la característica más importante de tomar en cuenta a Dios, una mente inteligente toma en cuenta a Dios porque cree que Él es el creador de todas las cosas, porque pone a Dios en primer lugar, pero en tercer lugar porque filtra el conocimiento con la palabra de Dios. Eso significa tomar en cuenta a Dios. Que la ciencia, ustedes ven aquí diferentes colores, porque en esta mesa profesionales, ustedes miran en sus togas diferentes colores. Cada color representa una disciplina profesional, o ciencias, la comunicación, o una ingeniería. Incluso la teología, nosotros con mi esposa somos teólogos, por eso tenemos este color celeste. Pero cualquiera de estas ciencias que no filtre el conocimiento con los valores judeocristianos, con la Biblia y con Dios, entonces terminaremos haciéndole daño a la sociedad. Uno puede pensar que los países más cultos son los más morales, todo lo contrario. Los países primermundistas sacan la Biblia de la escuela. Para ellos ser inteligentes es sacar a Dios de la ecuación. Pero miren la inmoralidad, miren las cosas que están pasando ahora en las redes sociales. Nos han dado a conocer esas fiestas blancas que hacía un famoso rapero y cómo ultrajaban a los niños, cómo tenían trata, los famosos, actores famosos, cantantes famosos, gente adinerada. ¿Por qué? Porque cuando no se filtra nuestra pericia, nuestra ciencia con Dios,
terminando ofendiendo a Dios y a la sociedad. De ahí que ustedes se encuentran abogados tramposos, ingenieros llenos de mafia y de trampa y de engaño, así políticos, así todas las ciencias, porque cuando sacamos a Dios del corazón y no filtramos nuestro conocimiento con el temor de Dios, nos hacemos inmorales. Usamos la ciencia para dañar al prójimo, pero nosotros creemos que los cristianos podemos hacer la diferencia, y por eso tan contentos de ver a nuestros profesionales. Y como he dicho en las primeras 2 celebraciones, yo creo que nuestros graduandos no copiaron, no plagiaron para graduarse. Ellos tuvieron la integridad a la hora de examinarse, y es por ellos que cuando ellos ahora vayan al trabajo serán gente íntegra, serán ingenieros que coticen honestamente, que no harán malversación de fondos, y tendremos buenas carreteras en Guatemala, porque no tendremos ni ingenieros corruptos, ni arquitectos corruptos, ni abogados corruptos, ni políticos corruptos. Lo que necesitamos es gente como Daniel, que sea temerosa de Dios, pero que también esté capacitada. Déjeme mostrar una segunda característica de una mente inteligente, una mente tocada por la Biblia. Es una mente que desarrolla, o busca el desarrollo, más bien, el desarrollo integral. Una mente inteligente busca el desarrollo, es decir, la educación es un valor personal. La educación puede ser un valor espiritual cuando tomamos en cuenta a Dios. Pero nos damos cuenta que el que estudia, el que se capacita formalmente, se desarrolla integralmente. De 2 maneras. Uno, un desarrollo personal. Eso lo encuentro en Eclesiastés 7:12. Porque la sabiduría sirve de defensa como el dinero sirve de defensa. Mas la excelencia de la sabiduría es que da vida a sus poseedores. La sabiduría es un valor porque nos desarrolla integralmente. Ahora, yo veo que la sabiduría bíblica y la persona que se capacita tiene más oportunidades para romper el ciclo de pobreza y de miseria. Se puede vivir un mejor estilo de vida. La educación te abre puertas. No debe ser la única motivación, pero la debemos tomar en cuenta, porque Dios espera que nosotros tengamos un estilo de vida decente, honesto, que dormamos tranquilos en nuestras casas, que podamos tener nuestra casa propia, nuestro auto propio, que podamos apoyar a nuestros hijos. Alguien me está siguiendo. El que se expone a la Biblia, su mente se expande y se desarrolla. Por eso encuentro que se desarrolla económicamente. Proverbios 22:29 se hace una pregunta: ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Capaz en su trabajo, capacitado, mano de obra calificada en su trabajo. ¿Lo has visto? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Tan importante exponernos a la Biblia. Aquel que lee la Biblia con humildad, con hambre, algo se despierta en él. Un espíritu de mejora, un espíritu de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo personal. Eso hace el Evangelio. La reforma de más de 500 años produjo un progreso económico, un progreso educativo. Es más, si ustedes revisan las grandes universidades de Estados Unidos, comenzaron como seminarios bíblicos. Comenzaron enseñando la Biblia. Googleen sobre Harvard. Googleen sobre Yale, en Massachusetts. ¿Qué es lo que ustedes encontrarán? Encontrarán que comenzaron con la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay desarrollo. Les quiero mostrar a Guatemala en el año 2024 y las oportunidades económicas dependiendo la carrera que se estudie. Claro, este es un panorama somero. Alguno va a decir: soy profesional y no encontré trabajo y no encuentro trabajo. Pero por favor tomen en cuenta este menú que miran en la pantalla. Carreras mejores pagadas en Guatemala, la especialidad y un sueldo promedio. Medicina y cirugía, entre 10,000 a 40,000 quetzales. Ingeniería en software, 15,000 a 35,000. Gerencia de operaciones y logística, entre 12,000 a 30,000. Derecho,
10,000 a 30,000. Ingeniería industrial, 12,000 a 28,000. Ingeniería y agronomía, 10,000 a 25,000. Administración de empresas, 8,000 a 20,000. Finanzas o contaduría pública, 9,000 a 20,000. Marketing digital, 8,000 a 20,000. Psicología, 7,000 a 18,000. La educación formal abre puertas para un mejor estilo de vida. En mi experiencia pastoral, amamos a los jóvenes, queremos que a los jóvenes les vaya bien. Mis 3 hijos pues ya son jóvenes adultos y casados, pero nacieron en la iglesia. Y yo como padre, no como pastor, pero como un papá, uno quiere lo mejor para sus hijos. Y naturalmente yo quería que mis hijos se graduaran de la universidad. Y empujamos con mi esposa Berlín a nuestros hijos. Finalmente ellos egresaron de la universidad y eso los hizo más competentes en la vida. Bueno, para que ustedes vean la importancia de educarse, porque eso nos da mejores oportunidades salariales. De hecho, tenemos un ministerio en la iglesia que se llama Negocios del Reino. Cómo la Biblia nos enseña a negociar sana y éticamente, a emprender. El sábado 30 de este mes vamos a tener un desayuno para emprendedores y empresarios. Todos están invitados y en el lobby usted puede pasar ahí por su ticket. Pero me dijo la mesa de estos empresarios que quieren entregarle a los que tienen un honor, a los que tienen medalla, regalarles ese desayuno para que sepan que no solo la educación, que ustedes también pueden ser emprendedores. Creo que podemos combinar la educación formal y el emprendimiento. Así que a los que reconozcamos hoy va a haber una medalla para ellos. Y quisiera culminar hablando de una tercera característica, una tercera observación de una mente inteligente. Una mente inteligente tiene un sentido de cooperación en la vida, un espíritu de servicio, porque no se vale llegar solo a la cúspide. Ese éxito que están logrando mis hermanos, a alguien más tiene que impactar, a alguien más tiene que bendecir. Y ojalá que no solo al núcleo familiar, que la ciencia la pongamos al servicio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de la ciudad y de la nación de Guatemala. Creo que ese espíritu de cooperación puede hacer de esta nación una mejor nación. En primer lugar, porque un capacitado con ese espíritu de servicio, con ese espíritu de colaboración, suma soluciones. No somos parte del problema. Es mi oración, mi deseo y mi profecía sobre estos muchachos y estas chicas que se están graduando. Ellos no serán problema para Guatemala, ellos serán solución y desarrollo para nuestra nación. En Jeremías 29:7, la Biblia invita a que no solo nosotros busquemos nuestra paz y nuestra prosperidad en nuestra casa, sino en la ciudad. Y la profecía dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Buscad la riqueza de la ciudad, porque en su riqueza vosotros tendréis riqueza. Buscad la salud de la ciudad, porque en su salud vosotros tendréis salud. Buscad la seguridad de la ciudad, porque en su seguridad vosotros también tendréis seguridad. No se trata de prosperidad solo uno, no se trata de ir a la cima solo uno, sino llegar con más personas a esa cima. Por eso los bendecimos y les aplaudimos, porque ellos tuvieron padres que creyeron en ellos y les ayudaron a llegar a la cima. Finalmente, ser un científico, ser un profesional, ser un graduado cristiano, simplemente cumple el mandato del Señor de ser un servidor. Porque es una contradicción llamarnos cristianos y no servir. Porque el fundador del cristianismo, Cristo, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y nos sirvió muriendo en la cruz del Calvario para que ahora nosotros tuviésemos salvación. De tal manera que invito a estos graduandos a que sueñen en desarrollarse y prosperar, pero no lo hagan solos. Toquen a más personas, toquen a más vidas. Dice San Juan capítulo 13 verso 12: después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿sabéis
lo que os he hecho? Preguntó Jesús. Vosotros me llamáis maestro, profesor, catedrático, experto, doctor, magíster y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro y el catedrático y lo máximo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Queridos graduandos, les bendecimos, les amamos, les aplaudimos, les felicitamos. Apartamos una celebración dominical para reconocer que Dios ha sido bueno con ustedes, para aplaudirles a sus padres también, pero para decirles, para bendecirles que bendigan a Guatemala, que usen su ciencia para bendecir a otros. Aprovecho a agradecer a estos profesionales porque nos han servido hoy en estas 3 reuniones al estar acá. No se trató solo de ustedes, sino de aplaudir y darles un ánimo a los graduandos. Y quiero también reconocer al Ministerio de Emprendedores o de Negocios del Reino, porque ellos son empresarios y ellos están donando su tiempo para que se levanten más emprendedores y más empresarios. De eso se trata, de servir a los demás. Así que somos una iglesia que está aquí en Guatemala para hacer sal y para hacer luz. Yo quiero que demos un nuevo aplauso para ustedes, amados, queridos, bendecidos. Los reto a que sean luz, a que sirvan.